Este interesante libro que tenemos acá, antes que lo dé después el compañero Reato, sobre las últimas horas. En realidad no son solo las últimas horas de Néstor Kirchner, pero sí a todo lo que rodeó al universo de Kirchner, del cajón cargado de piedras, de que no se murió del corazón ni de una enfermedad común, que le pegaron un tiro, que lo mató un familiar, en fin, todo eso en alguna medida está desmitificado por Ceferino en este libro, ¿verdad? Claro, claro, y hay gente que dice que no murió, que está en Venezuela, ¿te acordás? Sí, bueno. Si estuviera en Venezuela estaría pensando en volver. Y otros que dicen sospechosamente muerto, como Chávez, digamos. El kirchnerismo siempre dejó crecer todo este tipo de versiones, le gustan el misterio, la épica, y en todo caso son para ellos siempre productos de los malos. Pero en realidad mucho tiene que ver con la grieta y con la falta de información. Lo raro es que vos, para los kirchneristas, debes estar en el grupo de los malos, y sos la persona que viene... No sé por qué. No sé, una impresión. Pero lo particular es que vos, dentro de ese sector distinto, sos el que le blanqueas toda una situación a los... Le quitás la mitología o la mistificación que ha habido sobre el tema de la muerte de Néstor. A los dos bandos, porque a ellos, a Cristina, le gusta la mistificación. Por algo nunca exhibió su título de abogada y tuvo que intervenir el juez Bonadío para decir que era abogada. Es decir, ellos fomentan eso y yo desmitifico porque es el resultado de lo que yo averiguo con las fuentes. Hablo con el médico que la atendió, el funebrero que se ocupó del cuerpo, el enfermero que lo vistió. Todos esos me dicen... Lo más singular del tema del libro es que creían que Néstor no entraba en el cajón. Claro, al principio no entraba, la cabeza le quedaba así arriba. Y el funebrero con el cual yo hablé, Walter Josber, me dice, no, yo del principio estaba seguro que iba a entrar. Lo tenía medido. Pero claro, no entraba. Entonces me doy cuenta que le habíamos puesto los mocasines Gucci que había dicho Cristina. Le saqué los mocasines y ahí se deslizó bien el cuerpo. Pero tampoco la presidenta, en ese momento presidenta, creía que iba a entrar y por eso llamaba a la dueña de la cochería en Río Gallegos, que a su vez lo llamaba a su empleado, que era Walter Josber, que era el que conducía, digamos, la cochería en Calafate. De todos modos, ahí ella es ese velatorio del cual no se sabe mucho, que fue un velatorio a cajón abierto en Calafate. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, 4 horas. La primera hora y media, ella, la familiares, asistente y 2 connotados miembros del Círculo Rojo, K, Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Y después de la hora y media, ella habilita la puerta y llama a los que estaban esperando en el parque, que era lo más granado del gobierno. Ahí con cajón abierto. Cajón abierto. Entonces todos lo vieron, y obviamente el funebrero también, porque él preparó el cuerpo. Lo preparó, digamos. No hubo preparación porque tampoco tenían los elementos. Y ese fue el momento clave porque todos los funcionarios viajaban, ¿te acordás? Sí. Muy acongojados por la muerte de Néstor, pero también pensando, ¿será que Cristina puede hacerse cargo de todo esto? Que es una preocupación lógica. Entonces, mientras lloraban por un lado, se preguntaban por el otro. Y ella ahí les demuestra que sí, como era ella, ¿no? Bueno, era la presidenta. Claro, pero le demuestra que ella va a conducir al conjunto, más allá de la pérdida del marido, que era el que se reunía con todos ellos también. Ahora, lo curioso de lo que vos estás hablando es que hubo mucha mistificación sobre el tema del cadáver. El cuerpo. Del cuerpo o de los restos de Kirchner en el cajón, como que nadie los había visto. Pero lo vieron toda esta gente. Ahora, ¿cómo es que creció eso y nunca fue nadie lo corrigió? Porque si lo vio tanta gente, alguno debe haber dicho, pero si yo lo vi muerto, estaba ahí... Los kirchneristas no le interesó nunca, porque era relato, versiones inventadas por los malos, donde vos me metés... No, digo, por los malos que dicen... Las corporaciones, ¿viste? El imperialismo. Pero tampoco lo hicieron en sus propios medios para explicarlo. No, porque es raro, porque este era un tema cantado para un libro.
Sí, no? claro. Pero nunca hubo un libro. No. Algo hay ahí. Yo creo que tiene que ver también con la grieta, o sea, la necesidad del antikirchnerismo más iracundo de explicar por qué le tiene tanto odio al kirchnerismo. Y le tiene tanto odio porque son capaces de matar, ella es capaz de matar al marido, el hijo es capaz de matar al padre, que debe ser lo peor que se te puede ocurrir en la vida. Pero parece elemental que cualquier persona, algún ministro, alguno de los amigos que pasaron por ahí, en algún momento de la historia, porque pasaron unos cuantos años, algunos han dicho, yo lo vi, tenía la camisa celeste puesta, el pantalón torcido, tenía una lastimadura en la frente, porque cuando no había balazos. Bueno, los balazos a veces no se ven. Pero en este caso, cuando hay 14 médicos y enfermeros tratando de reanimarlo, sí, por supuesto, y él está en calzoncillo, digamos, y lo ven, y después hay que vestirlo, te das cuenta. Ahora, claro, uno me dice, bueno, tal vez que lo envenenaron, eso no lo podemos saber porque no hubo autopsia. Tampoco había necesidad de haberlo. Porque no tenía por qué haberlo. No, porque era un paciente de riesgo y fue atendido tanto en la casa, mal, porque no tenía nada de nada, y eso es lo que me dice el médico Cirile. Que tampoco lo tenía la presidenta. Tampoco la presidenta. Ni el último presidente ni ella, ni siquiera un desfibrilador. Nada. Nada tenían porque ellos acompañaban con esta frase, porque esta frase surge de una frase mayor que le dice Néstor a Bachmann y a otros encuestadores, a Bocio, a Valmedina, 2 semanas antes de su muerte en la Residencia de Olivos. Le dice, muchacho, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. O sea, tenía un sentido de omnipotencia, él y ella lo compartían. Pensaba que no se iba a morir nunca. Yo no sé si ella comparte el mismo criterio de omnipotencia que Néstor. No lo sé, pero yo arriesgo que sí, porque tampoco ella se preocupó por tener nada ahí para ella y para su marido. Después sí, fíjate que después ellos ya habían dicho hacía varios meses, años, y lo habían reafirmado en agosto, que iban a hacer un gran hospital en Calafate. Pero no lo cumplieron nunca hasta después, que ahora tienen un super hospital casi para 300.000 personas, el más moderno de la Patagonia. Ahora, él no se mejoró. murió, perdóname, pero él no se murió solo por haber estado en ese lugar medianamente aislado o muy, muy distante de un médico que por lo menos lo podía haber hecho reaccionar y no como después cuando lo llevaron y le inyectaron de todo, porque deben haber hecho infinidad de experiencias para reanimarlo. Lo cierto es que también él tuvo el problema de o mala praxis o de poco manejo médico, porque le pusieron un stent que al año ya se dejó de fabricar. Sí, sí. Porque le hicieron la operación del stent no precisamente en un buen lugar, pero con buena hotelería, pero no dedicado expresamente a este tipo de cuestiones. ¿A qué se obedece esa falta, digamos, de respeto que puede razón, tener un presidente? Porque los periodistas en Río Gallegos me decían que, por ejemplo, cuando había venido Chávez o Bachelet, contrastaba todo el protocolo que ellos seguían desde la parte médica con los nuestros, que eran los Kirchner, que no se preocupaban para nada. A mí me parece esa omnipotencia. Él era muy desconfiado de los médicos que no eran de su conocimiento. Por ejemplo, Buonomo era su médico, él le tenía confianza. Medalla de oro, pero era oncólogo. Pero era oncólogo y además él lo podía dominar. Viste que Buonomo decía, bueno, ahora viene el periodo donde él me pide menos días y yo más. Él podía hacer lo que quería y lo mandaba. Igual con el odontólogo, solo el odontólogo de Santa Cruz. No se hacía atender por nadie y no le gustaba. Bueno, que era Granero, el que está procesado por el tema de la droga, que casi lo mata a Kirchner antes. Le da un poderoso remedio que no iba bien con sus problemas que tenía y casi lo manda al más allá. Eso fue durante su presidencia. Le hizo perder sangre. Y estuvo varios días internado. En Calafate también. Pero ellos, por ejemplo... Y además, ¿sabés dónde lo internaron? ¿Dónde lo tuvieron que tener por el frío que hacía? ¿Dónde? Lo tuvieron que poner en la cocina del hospital, porque no era suficiente el calor, algo... Te creo porque el hospital era muy precario. Pero además ellos ni siquiera avisaban cuando iban. La gente del hospital me decía, nosotros nunca sabíamos que venían, pero no sabíamos cuántos se quedaban. O sea, no podíamos intervenir en nada. Y de hecho, ese fin de semana viajan con un médico que tampoco era cardiólogo, sino era especialista en cuello. No tenían nada.
A diferencia hoy de Macri, que tiene 12 cardiólogos en distintos horarios, pero que siempre están cerca de él. Ella también después modificó mucho el equipo, lo hizo más complejo y se cuidó más la salud como tenía que ser. Probablemente sea porque ella no tenía, como decís vos, el sentido de omnipotencia de él o porque se le había muerto el marido. Sin duda. Y todo eso, yo creo que ahí muere el kirchnerismo, nace el cristinismo, que son distintos, aunque dentro Digamos, de la esa es misma la teoría familia. del libro. Claro. A mí me gusta más la anécdota del otro, por lo otro. ¿Cuál? No, digo los detalles y la curiosidad de que tu libro se alimenta con la versión de la gente que está en contra de Sí. Néstor. Sí, no porque... con la gente que está a favor. Cuando es un libro que en alguna medida termina siendo a favor de Néstor en el sentido de que se cuenta la verdad o aproximadamente la verdad Bueno, sobre su ¿viste muerte? cómo somos los periodistas? Teóricamente, por lo menos, se espera de nosotros que digamos la verdad. Y la verdad esta es la verdad que yo recojo en el campo, digamos, con la gente que estuvo cerca. Después, si a principio, si lo matan de un balazo o no, a mí teóricamente no me tiene que importar, sino lo que interesa es la verdad, ¿no? Exacto. Yo creo que los mitos y las mistificaciones ocultan mucho, porque esa es la función. Y lo mejor siempre es saber lo que pasó, ¿no? Hablando de lo que pasó, y porque además con todo este tema político tenemos menos tiempo, vos haces referencia en algún momento a alguna participación, creo, en el departamento de Recoleta de Cristina, que ahora ella lo ha habilitado para recibir por lo menos algunas personas de su cercanía, para hacer campaña, como un timbreo que le hacen a ella, no que ella sale a hacer afuera. Vos en algún momento referís el caso de Muñoz, el que era secretario de Néstor y que después murió, que andaba como una especie de carretilla con plata. Sí, lo que dice una fuente, sí. Las rueditas. Las rueditas. O sea, las maletas que tenían rueditas. Cuando se produce eso, porque Cristina va al departamento, ¿qué sabés vos? Porque también se ha dicho, ciertas lenguas que ella dijo, ¿para qué acumular tanto? O una frase parecida. ¿Para qué tanto dinero? Cuando va un empresario y le dice, un importante empresario, y le dice, ¿qué pasa que no tenemos contacto con usted después de la muerte? Porque hubo como 2 meses que no la veían, estaban asustados algunos, porque dicen, ahora viene por nosotros. Quiero decir, estaban asustados. Después no pasó nada, pero en ese momento, mientras no la recibían... Bueno, después sí pasó. Claro, pasó con algunos. En Telecom no... desapareció el cristinismo, en YPF desapareció el cristinismo. Estamos hablando pasó muchas cosas. Pasó muchísimo. Pasó muchas cosas, yo ahí las pongo, pero no toda la dimensión ética de limpieza que algunos temían, porque estaban sucios. Bueno, va uno de estos empresarios importantes y le cuenta, dice, y ella le pregunta, bueno, ¿cuánto tenía que traer acá? $1 millón, ¿cuándo lo traía? Tal fecha, ¿quién se lo entregaba? A Néstor Kirchner. Entonces ella dice, ¿para qué tanto dinero? Entonces ahí el tema de si sabía o no sabía, cuánto sabía del esquema de corrupción de su marido está discutido. Desde el punto de vista legal, los jueces en primera instancia han fallado que sí, que sabía todo y que era era la esposa. Y era la esposa. Quizás no sabía tanto. Desde el punto de vista político, algunos dicen que sabía, pero no tanto. Yo no lo sé. Ahora, Muñoz era, según la fuente, el encargado de juntar todo ese dinero acá. Uno de los encargados. Uno de los, pero era de mucha confianza, dicen que... Pero perdón, denunciaron a Muñoz como que tenía propiedades por $100 millones en Miami. Sí, un montón de plata. De lo cual después no se habló nunca más nada. No, y se murió. Y se murió, tenemos la viuda más rica del mundo. ¿Dónde estará? Creo que en San Martín de los Andes, ¿no? No sé, pero con relación al departamento y ya como cierre, porque es que nunca puse nada porque la versión no la podía corroborar. Claro. ¿Tampoco escuchaste que había un olor particular en ese departamento? No, pero vos me lo podés contar. ¿O no? No te lo voy a contar. Ah, bueno. Ves que son cosas... Traté de hacer un libro... Es un libro con muchas cosas, pero bien fundamentada, porque a mí lo que no me gusta es tener que desmentirme después. Está muy bien. Porque es el trabajo del periodista, más allá de cuánto me importe Cristina, cuánto afecto le tenga. Es una protagonista de la historia y quería hacer este libro. Yo sobre el olorcito ese que había, me lo reservo para otra ocasión, quizá, o no. No me voy a tener que desmentir si lo digo.
Te agradezco, espero que te vaya muy bien con el libro, es muy entretenido. Y a ustedes los espero el próximo lunes. Y vamos a seguir con las publicidades políticas en el medio, pero durará poco, hasta octubre nomás. Hasta el lunes próximo. Gracias, Seferino. Gracias a vos.